Buenas a tot el món i benvinguts a esta nova edició de Com a Casa, ja sabeu, ixe ratet en el que parlem de les persones que han fet el nostre municipi que ens apropen la seva vida. Avui anem a parlar d'una dona que ha tingut pues, una vida de pel·lícula, o quasi, podríem dir, d'escenari, de circ, de cabaret, una dona que ha fet de tot. I per això crec que és important que coneguem a Eva Miller. Muy buenas, Eva. Muchas gracias Hola, por estar con nosotros, por aceptar la invitación y seguro que vamos a pasar un rato pues agradable y acercándonos un poco cómo ha sido tu vida, que tu vida es para contarla, desde luego. muchas gracias a vosotros por invitarme en la casa, esa casa tan bonito que habéis estrenado y es una maravilla. Y gracias a ti, Abel, para haberme invitado porque es un honor estar aquí. El honor es nuestro, te lo puedo asegurar. Eva, evidentemente las preguntas que tenemos para ti pues, son obligatorias. Tu vida es difícil para cualquier otra persona imaginar cómo se han podido hacer tantas cosas y además también, ¿no? Entonces, de lo primero que se me viene a mí a la mente preguntarte es, oye, ¿cómo se empieza en este mundo del espectáculo? Que seguro que es un mundo difícil y es difícil de imaginar para los demás cómo se puede empezar a hacer carrera en ese mundo. Bueno, empezar fue realmente sin darme cuenta, porque en la barriga de mi madre ya era artista, porque ella era artista, era una empresaria de un gran circo en África, a pesar de que somos francesas, estábamos viajando por ahí, y naturalmente en la barriga de mi madre ya era artista, entonces no me he dado cuenta realmente. Y el hecho de que soy polifacética, pues ha sido más bien una cosa de sobrevivencia, porque luego vino la guerra. Entonces nos acercamos en París, ahí fue muy difícil volver a empezar y yo, que era muy joven en una familia de artistas, aprendiendo todo lo que ellos sabían, pues no me di cuenta. Entonces ha sido un camino artístico que la verdad ha hecho de que sea polifacética, pero más bien por necesidad. Bueno, pero de la necesidad de virtud, eso también hay que saber hacerlo. Yo creo que con el paso del tiempo y viendo la valoración de cuál es el resultado de esa carrera tan espectacular, creo que la valoración tiene que ser muy positiva, ¿no? Pasado los años. Pues la verdad, según dicen los profesionales, que todo lo que hizo, que no es bueno hacer tantas cosas, que lo he hecho muy bien. Entonces Sí. se ve que tenía un don, pero no lo recomiendo porque quien mucho abarca, poco aprieta. Sí, es verdad. Oye, y algo que, para trasladárselo un poco al público, ¿qué se siente encima de un escenario? O sea, ¿qué sensación te aporta a ti ver que el espectáculo llega a la gente, que la gente se vuelca contigo? ¿Eso cómo se describe? Pues eso es muy mal, te lo digo yo, porque resulta que te sientes importante y luego te entra el serín en las venas y ya no quiere bajar del escenario. De hecho, yo todavía me gustaría hacer cosas y quiero hacer cosas, porque tú sabrás que yo aquí en la Puebla de Baibona he traído los mejores espectáculos de verano que ha habido toda mi vida, y ahora bajar del escenario es muy duro. Entonces esto pues te entra en las venas, el aplauso del público es como un alimento y no quieres dejar de Ya. lucir, no quieres. Pero el aplauso es un reconocimiento que al final, por mucho que pase el tiempo, siempre queda ahí. Es decir, el arte tiene esa virtud de que es algo que queda en la memoria y que por mucho que lo veamos efímero, cuando te llena como espectador, eso no te lo quita nadie. Siempre recordarás, oye, yo vi aquella película, yo vi aquella obra de teatro o aquel cuadro y se queda en tu memoria porque te emociona. Yo creo que al artista también le tiene que dar esa parte del reconocimiento de ese trabajo, ¿no? Sí, eso está muy bien lo que tú dices y es la verdad, una verdad como un templo, pero eso es bueno para el público. Pero para el artista que va a menos debido a la edad, entonces es muy duro. La verdad que es muy duro porque no quieres bajar del escenario. Ya. Pero hay que quedarse con lo bueno, creo yo. Y tú tienes mucho bueno con lo que quedarte y eso Algo es me queda, importante. algo me queda y lo quiero demostrar todavía a este pueblo que considero mi pueblo porque soy de verdad poblana de adopción. Muy importante eso que dices, porque el año pasado recibiste uno de los mayores premios que podemos entregar como
como municipio, como Puebla de Vallbona, y se te reconoció como embajadora de la Puebla de Vallbona. Oye, esa sensación, Y ¿cómo la también llevé la recuerdas? bandera de la señora, Exacto es. con mucho orgullo, pero mucho orgullo, porque entre otros premios que yo he recibido en mi vida muy importante, como el Oscar Mundial del espectáculo, como ahora mismo este año un reconocimiento en Madrid, en el Prix de Madrid, por mi trayectoria artística. He sido Miss Francia, tengo de arma auxiliar militar de Madrid también un premio como tirador de rifle y todo esto. En fin, tengo mucho galardón. Pues el más pequeño es el de la Puebla, pero para mí, y te lo digo sinceramente, es el más grande. El más grande, ¿por qué? Porque gracias a la Puebla de Vallbona, a su gente, me he sentido que por fin fuera de mi tierra tengo una familia. Y eso es lo más grande que hay. Qué importante, qué importante. Yo, Para mí sí. por la parte que me toca como vecino de la Puebla, te agradezco esas palabras porque muchas veces es muy fácil para los que han nacido aquí y no tienen otra posibilidad, es decir, yo soy de la Puebla, he crecido aquí y lo siento así, pero venir de fuera y querer tanto el municipio es algo incluso más, es mucho más difícil que cuando ya te viene dado. Muy difícil. Y yo te lo agradezco muy difícil, con porque sinceridad. las español han nacido aquí, han nacido. Pero yo digo, a veces, tú eres francesa, me dicen, ves a tu tierra. Digo, pues no. Digo, porque yo soy más español que tú. ¿Por qué? Digo, porque yo he elegido mi segunda tierra. Tú has nacido por obligación, pero yo lo he elegido del corazón. Eso es muy importante. Oye, vamos a volver un poco a toda esta vida del espectáculo. Algo que a la gente seguramente desconocerá muchísimo es la vida del circo. ¿Cómo se inicia uno en el mundo del circo? ¿Viene por familia, como me has comentado antes? Sí. Y a partir de ahí, ¿cómo es el estar viajando por todo el mundo para desarrollar el espectáculo en la vida dentro del circo? Pues eso es lo malo, que hay que viajar. Es como un pueblo donde hay un alcalde como tú. Sí. Y ese pueblo pues es ambulante y es muy bonito porque nos conocemos todos, nos ayudamos todos y estamos como una piña. Pero claro, al ser ambulante tiene sus dificultades de poder guardar cosas, de no estar cansada por encima de todo y viajar a pesar de todo. O sea que tiene sus problemas, la verdad, el mundo del circo. Pero tengo que reconocer que gracias al mundo del circo, donde yo he nacido en él, pues mis padres eran empresarios, hay de reconocer la base de todos los artes, porque en el circo hay teatro, hay comedia, hay canta, hay fuerza, hay riesgo, y sobre todo hay riesgo que en los demás artes no hay, porque tú haces teatro, está muy bien, te equivocas hablando, no pasa nada, cantas, es una nota falsa, a lo mejor el público no se da cuenta, pero el mundo del circo, si fallas el triple mortal, pues te puedes matar. Sí. O sea que es la base de todos los artes. Y del circo yo he aprendido, gracias a él, de ser polifacética. Muy polifacética para sobrevivir. Pero eso no lo recomienda nadie. Cuidado. Y eso precisamente iba a destacar. Oye, tu espectáculo dentro del mundo del circo ha sido muy variado y has podido contar ahora mismo pues cosas que yo no me atrevería a hacer, estoy seguro de ello. ¿Eso han habido veces que te ha dado miedo? ¿Cómo has podido superar ese miedo para seguir adelante? Pues el miedo lo tienes que superar por narices porque es la necesidad obliga, la necesidad obliga. Y el riesgo sí que hay mucho, y sobre todo en los viajes. Y luego, naturalmente, en el mismo actuaciones, yo riesgo he tenido muchos, como por ejemplo en el 1, 2, 3, que disparaba con los cuchillos sobre Silvia Marsó, pues por poco mató a Chicho Ibáñez Serrador. O sea que sí, porque ella no se quería poner y se hizo famosa gracias a esto, porque no se quería poner ante los cuchillos. En el 1, 2, 3 está todavía en archivo, y Chicho le dijo, pues lo siento, te voy a resiliar el contrato. Y mira, para demostrarte que no hay peligro, me pongo yo, y se puso, mira, a mí me empezó a temblar la mano y el cuchillo le rozó las gafas, y lo ves ahí a 4 patas buscando sus gafas, y dice Silvia, tú ves cómo hay riesgo, y a veces yo pienso, digo, llega a matar a Chicho y sería famosa. No. Hombre, seguro. Sería famosa. Pues un poco hablando, llegando a ese punto de
participar en el programa 1, 2, 3, que en España pues queda en la retina de muchas personas y es mítico. El mejor programa que ha ¿Cómo habido. fue esa experiencia para ti? Muy grande porque hizo 10 programas, a pesar de que me engañaron un poco, porque me dijo Chicho, bueno, ¿tú dónde estabas? Dice, que como vivía en la Puebla, dice, pero ¿dónde estabas escondido que no te encontramos? Porque tenía buscador de talento y claro, bueno, me encontraron por casualidad. Y me dijo, bueno, ¿cuánto dinero quieres para hacer un programa? Y yo dije, pues tanto. Dice, vale. Dice, pero vas a hacer 10. O sea, con el mismo precio. Me engañó. Pero como tú sabes muy bien, 1, 2, 3 era la nata de la televisión. Sí. Ha sido, creo, todavía lo es, uno de los mejores programas que ha habido en televisión español. Entonces yo acepté, hizo 10 programas, que por cierto me gustaría conseguirlos. Hay alguno en la red. Y naturalmente, pues, la experiencia ha sido muy valiosa porque te daba mucho nombre. 1, 2, 3 era la nata. En aquel momento, vamos, era mucho, el epicentro del espectáculo, está claro. Y tu vida, parece ser que ya estamos hablando ya de mucho, pero es que no nos podemos quedar ahí porque también hemos llegado al cine. Ese mundo, nosotros los espectadores lo vemos cuando vamos al cine, nos sentamos delante de la pantalla y ya no sabemos qué hay detrás. Pero una producción de cine, imagino que tiene que ser pues todo un mundo de comprender y seguro que las experiencias, por mucho que está dentro del mundo del espectáculo, tienen que ser completamente diferentes a lo que es pues el circo o pueda ser la televisión, ¿no? ¿Cómo es rodar una película de cine? Pues no es sencillo, ¿no? A mí lo que más odiaba era las esperas. Corte, espera, siéntate y a lo mejor en todo el día pues rodaba solo 15 minutos, mañana volveremos, luego hasta la lluvia no se puede rodar, las cosas de luz que vosotros entendéis y todo. El cine es muy complicado, así como el circo, por ejemplo, actúa 15, 20 minutos y luego estás tranquilo, no, el cine es todo el día y mucha espera. Yo no tenía mucha paciencia, pero ha sido muy positivo porque yo era la Tarzana femenina. Yo conmigo querían hacer Tarzán femenino y buscaron el nombre de Quilma, porque buscaban un nombre muy seco, como Tarzán, pues del Kilimanjaro buscaron Quilma. Y Quilma tenía que haber hecho 10 películas, tenía 5 años de contrato firmado, donde, como hizo Tarzán, Tarzán en el circo, Tarzán en la ciudad, Quilma por aquí, Quilma por allá. Y Quilma yo hizo incluso la segunda de Quilma fue con Furia, el famoso caballo de la mítica televisión, la serie televisiva americana. Y Furia, no sé si tú las conociste, tú eres muy joven para haberlo conocido. He seguido un poco tu historial y he podido... Furia, entonces hizo La diosa salvaje y después hizo con Furia La reina de las Amazonas y naturalmente pues podía haber hecho las 10, o sea, las otras que faltaban, pero entonces vino el destape, yo no tengo nada contra el destape, pero teniendo una mentalidad circense un poco cerrada, pues porque eran los años 70, entonces vino la moda y tenía que haber hecho todas mis 8 películas más de Quilma, que ahí hubiera sido bastante famosa. No acepté destaparme porque me sentía incómoda, y eso que no tengo nada contra el destape, porque si el guión lo pide, ¿sabes? Y entonces me dijo el productor, mira Eva, ha venido la moda en España del destape, los españoles tan eufóricos, quieren ver destape, te tenemos que destapar en la 3ª película. Digo, ¿qué? Digo, no, me vuelvo al circo. Pero me arrepiento de una cosa, la falta de inteligencia, porque si en ese momento llego a decirle a mi productora, pues vamos a destapar las Amazonas, que los chicos de color la quieren violar y yo con el látigo pues las protejo y ¿sabes? Y tal. Habían opciones. Y no se me ocurrió, porque si no todavía hubiéramos hecho muchas Quilma. Bueno, al final también, si todos lo supiésemos en el momento que es necesario, seguramente no aprenderíamos y habríamos nacido con todo aprendido. Y eso no creo yo que exista nadie que pueda decir eso. La experiencia es necesaria y nos la da. Yo tenía mucho arte, modestia aparte, pero no tenía cabeza. Bueno,
De todas formas, la vida de cada uno son momentos y en los momentos pues hay que tomar decisiones, eso es así. Y hay que estar siempre a gusto con uno mismo. Y eso, como tú has dicho, lo pusiste encima de la mesa y ahí queda. Oye, pregunta más de los tiempos actuales. A la gente que hoy quiere dedicarse al espectáculo, en cualquier faceta de la que podamos plantear, ¿tú qué consejos le podrías dar para que den pasos firmes en este mundo? Pues el primer paso firme que les aconsejo es que, por supuesto, eligen lo que a ellos les gustan, tanto teatro como cine, lo que ellos quieren, si es en plan artístico, pero sobre todo que tengan algo sólido al lado, es decir, que tengan a mi tiempo, por ejemplo, pues banquero, secretario, peluquero, lo que sea, a mi tiempo. A mi tiempo, ¿por qué lo digo? Porque así por la tarde, por la mañana, algo sólido. Y por la tarde que se dedican al arte, porque el arte no es sólido. Hoy hay trabajo, mañana no hay, hoy el público te quiere, mañana te olvida. Entonces, esto hacerlo como hobby, pero tener algo sólido, eso es lo que aconsejaría a los jóvenes de ahora. Cosas que yo no pude hacer, porque al viajar, pues ya sabe, los estudios no los podía seguir nada más que por correspondencia. Pero ellos que están fijos y que ahora hay muchos medios con la red, sí que les aconsejaría de hacer las dos cosas. Podríamos entonces decir que igual que antes hablábamos del tiempo y la experiencia y el aprendizaje, ese es tu mayor aprendizaje después de todos estos años en el mundo del espectáculo. Pues sí, yo creo que sí, pero a mí no me ha servido porque ya es tarde. Pero aún así no he tirado la toalla. Quiero todavía hacer algo bonito para este pueblo que lo quiero tanto y quiero hacer un espectáculo donde voy a llevar a todos los poblanos con un viaje a París. Bueno. Si me lo permite el ayuntamiento, el excelentísimo ayuntamiento, haremos algo muy bonito donde cada año viajaréis. Y me quiero morir en el escenario. Eso son palabras mayores, ¿eh? Eso es mucho, mucho decir. Yo tomo el guante y oye, por supuesto que sí, faltaría más. Vamos a explorar todas las vías y acerquemos pues, el arte que nos ofreces a la Puebla de Vallbona, que como tú sabes, estamos muy orgullosos y por eso ese reconocimiento que se hizo el año pasado de tenerte con nosotros y que puedas decir en todos los sitios a los que vas que tú te sientes de la Puebla de Vallbona. Eso es muy importante. Ya lo creo. Pasado el tiempo, ¿cómo te gustaría que te recordase la gente? Como buena persona ante todo, no como artista, porque he tenido, ya te digo, varios galardones de reconocimiento, el último ahora mismo en el Prix de Madrid, el gran teatro Prix de Madrid, por gente de muy alta conocimiento artístico y espectáculo, como los González, etcétera, y la señora de Cultura, que me ofrecieron un premio muy bonito. Mi hija lo tiene en video. Pero no quiero que me reconozca como artista, porque sé que hay siempre gente superior a ti en el mundo, pero como buena persona sí. Me gustaría ser útil a los demás, dar buenos consejos como los que me estáis haciendo ahora, dar consejo a los jóvenes y ser reconocida como buena persona. Muy importante. Muy Yo, importante. si me puedo permitir la licencia, después de que pase el tiempo, también me gustaría que así quedase para mí. Creo que es un deseo que cuando la gente quiere trabajar y dedicarse de corazón a lo que hace, pues es importante que quede esa parte humana que todos tenemos. Por lo tanto, yo tomo también tus palabras y también las quiero hacer mías para el día que acabe con lo que me toca, también quede por lo menos eso, la voluntad de ser buena persona y tratar de ayudar a todo el mundo, que creo que son sabias palabras. Y además, mira, como prueba de buena persona, tengo una prueba muy, muy importante, que yo cuando conocí España y la Puebla de Vallbona, pues como prueba mis hijos tienen algo insólito, que es palguine, de verdad. Mis hijos tienen los dos nombres de los patrón valencianos. Vicente José y Eva Josiane, mi hija. Pero es que encima, eso es insólito, tienen también los nombres de los abuelos paternos y abuelo materno y de los padres, porque yo me llamo Eva Josiane y el padre de mis hijos se llama Vicente, o sea, correcto, que son los dos patrón valencianos con una mujer extranjera, porque soy francesa, y que tengan
los nombres de toda la familia, eso es insólito. Eso es palguine. Eso es una prueba de amor. Es una muy buena anécdota, la verdad. ¿No? Y además, como prueba de amor, he compuesto un refrán que, si me lo permite, claro que sí, cuando terminamos de hablar, lo dedicaré a todos los de la Puebla. Pues perfecto, por supuesto, faltaría más. Yo, por mi parte, quiero agradecerte este rato que hemos tenido. La verdad es que conocer de cerca todas estas vivencias y todo lo que nos puedes aportar para alguien que no tiene ni idea ni se imagina cómo puede llegar a ser realmente una vida de espectáculo como la tuya, pues ha sido un rato muy bueno y quiero agradecerte que hayas querido estar con nosotros y que se lo transmitas a nuestros vecinos. El gusto y el honor ha sido mío. Pues, y sobre todo de estrenar como tercera esta casa que se llama La Casa Bernal. La Casa Bernal, es un honor. Y para despedir, pues, si hemos terminado. Sí. ¿No? Bueno, pues si me lo permite, claro que sí. Voy a decir algo que siento y que he compuesto y que es la verdad de todo corazón. Y dice así, a todos los pueblanos: más allá de las montañas, allá lejos de aquí, hay una torre gigante, una torre de hierro. Y cuando llega la noche, mirando el cielo, veo una estrella que brilla y creo que es la punta de la Tour Eiffel. Tengo dos amores, mi país y España. Volver un día es un sueño que amo. Mi país me encanta, pero ¿por qué yo negarlo? Lo que más me atrae es España y su mentalidad. Volver un día es mi sueño feliz. Tengo dos amores, España y París. Y la Puebla de Baibona. Muchísimas gracias, la verdad que no me lo esperaba, no lo conocía y ha sido todo un placer. De corazón te lo agradezco vosotros. Y aquí estamos para... Y siempre me tenéis, siempre que me invitas, vendré. Pues encantadísimo estaré de compartir mucho tiempo contigo. I fins així, una nova edició de Com a Casa. Espere que vos hagi agradat, que hàgiu pogut conèixer més de prop una vida de cine, una vida d'espectacle que mos ha contat Eva i que s'esperem en la pròxima edició de Com a Casa en un nou convidat.